Saludos, mi nombre es Jexy Pérez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Administración y Contaduría. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la determinación del enriquecimiento neto, específicamente el ingreso bruto del impuesto sobre la renta. Ahora bien, comencemos hablando sobre la determinación de la obligación tributaria. Esta obligación en Venezuela se rige por la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual establece las normas y procedimientos que deben seguir las personas, ya sean naturales o jurídicas, para calcular y pagar el impuesto correspondiente a sus ingresos y ganancias dentro del territorio nacional. La determinación de la obligación tributaria consiste en calcular el impuesto sobre la renta que una persona o empresa debe pagar al fisco, de acuerdo a sus ingresos y ganancias obtenidas durante un periodo fiscal determinado. La determinación de la obligación tributaria es efectuada por el contribuyente, es decir, por la persona o empresa que generó los ingresos gravables. Es importante para esto seguir una serie de pasos y utilizar los sistemas establecidos por la ley. Actualmente en Venezuela existen dos sistemas, que son el sistema de renta global, que es aquel que considera todos los ingresos obtenidos por el contribuyente sin importar su origen, ya sea nacional o extranjero, y el sistema de renta territorial, que se centra exclusivamente en los ingresos generados dentro del territorio nacional. Para determinar la base imponible o gravable sobre la cual se calculará el impuesto, se debe realizar un proceso de depuración de la renta. Este proceso consiste en restarle a los ingresos brutos todas las deducciones, exenciones o aquellas partidas no sujetas permitidas por la ley, como gastos, inversiones, pérdidas y otras deducciones autorizadas. De esta manera se obtiene la renta neta o base de cálculo sobre la cual se aplicará la alícuota correspondiente para determinar el impuesto a pagar. Una vez calculado el impuesto sobre la renta, el contribuyente deberá realizar el pago correspondiente al fisco nacional. En caso de que el impuesto resulte a pagar, el contribuyente deberá hacer el depósito correspondiente en la institución bancaria autorizada por el CENIAF. Y en caso de que el impuesto resulte a favor del contribuyente, podrá compensarlo con futuros pagos de impuestos. Bien, los regímenes de enriquecimiento. La Ley de Impuestos sobre la Renta de Venezuela establece un régimen de enriquecimientos netos reales y presuntos para determinar la base imponible sobre la cual se aplicará el impuesto correspondiente. En este sentido, es importante entender las reglas generales para el cómputo de los ingresos brutos, así como la globabilidad y gravabilidad de los ingresos. En primer lugar, es importante mencionar que los enriquecimientos netos reales se refieren a aquellos ingresos que efectivamente ha percibido el contribuyente durante el periodo fiscal correspondiente. Por otro lado, los enriquecimientos netos presuntos se refieren a aquellos ingresos que se presumen ha percibido el contribuyente, incluso si no se cuenta con pruebas concretas de su recepción. En cuanto a las reglas generales para el cómputo de los ingresos brutos, es importante considerar que estos deben ser globales, es decir, no se pueden excluir ciertos ingresos de la base imponible.
Todos los ingresos que el contribuyente haya percibido durante el periodo fiscal deben ser tomados en cuenta para calcular su enriquecimiento neto. Asimismo, es importante mencionar que todos los ingresos que sean gravables deben ser tomados en cuenta para determinar la base imponible. Por ejemplo, los ingresos por salarios, honorarios, rentas, dividendos, intereses, entre otros, deben ser considerados al momento de calcular el enriquecimiento neto. Por otro lado, existen ingresos que no son gravables, es decir, que están exentos de impuestos, como lo son las herencias y donaciones, ciertas indemnizaciones, entre otros. Estos ingresos no deben ser considerados para calcular la base imponible del contribuyente. Además, es importante mencionar que no todos los ingresos son necesariamente computables para efectos del cálculo del enriquecimiento neto. Por ejemplo, los ingresos provenientes de actividades ilícitas no pueden ser considerados como para determinar la base imponible del contribuyente. Ahora bien, para determinar el ingreso bruto, la ley del impuesto sobre la renta establece que este ingreso bruto se determina de acuerdo a reglas generales, las cuales regulan la forma en la que se debe calcular el monto total de los ingresos obtenidos por una persona natural o jurídica. Estas reglas son aplicables a la mayoría de las situaciones fiscales. En tal sentido, para determinar el ingreso bruto, se realizará sumando todos los ingresos percibidos por el contribuyente provenientes de actividades ordinarias o extraordinarias. Esto incluye sueldos y salarios, honorarios profesionales, entre otros. Pero existen casos especiales que requieren un tratamiento particular, como son el caso de las exportaciones de bienes, donde el ingreso bruto se determina por el monto total de las ventas realizadas en el exterior, sin deducir ningún gasto relacionado con la exportación. Esto se debe a que los ingresos generados por las exportaciones se consideran como parte del ingreso bruto del contribuyente, sin importar si se trata de bienes o servicios. Otra situación especial que tenemos son los gastos de representación. Estos se consideran como un ingreso indirecto para el contribuyente, por lo que deben ser incluidos en el cálculo del ingreso bruto. Los gastos de representación son aquellos realizados en beneficio de la empresa, como cenas, regalos o viajes de negocio, y su monto total debe ser sumado al ingreso bruto para determinar la base imponible del impuesto sobre la renta. En el caso de la venta de inmuebles a crédito, el ingreso bruto se determina por el monto total de la venta, incluyendo tanto el valor de la propiedad como los intereses generados por el financiamiento a crédito. En este caso, es importante considerar que el ingreso bruto se registra en el momento en que se realiza la venta, independientemente de si el pago se hace de forma inmediata o a plazos. También tenemos el caso de los viáticos. Estos se consideran como parte del ingreso bruto del trabajador, ya que representan un beneficio obtenido en el ejercicio de su actividad laboral. Los viáticos deben ser sumados al salario bruto del trabajador para determinar su base imponible para el pago del impuesto sobre la renta. En el caso de los gravámenes a las ganancias de capital, como son los dividendos, estos se consideran como ingresos gravados con impuestos proporcionales, lo que significa que el monto total de los dividendos recibidos debe ser incluido en el cálculo del ingreso bruto.
pero se aplica una tasa impositiva específica sobre estos ingresos, distintas a la aplicada sobre el resto del ingreso bruto. Otro caso para mencionar es el de la venta de vivienda principal. La ley establece una exención de impuestos sobre el monto obtenido por la venta de la propiedad destinada a la vivienda principal del contribuyente. Esto significa que dicho ingreso no debe ser incluido en el cálculo de ingreso bruto para efectos fiscales. En el caso de la fusión de sociedades, el ingreso bruto se determina por la suma de los ingresos de las empresas que se han fusionado, considerando también cualquier ganancia generada por la operación de dicha fusión. En este caso, es importante seguir las normativas establecidas por la ley para el tratamiento fiscal de este tipo de transacciones. Otro caso es el de las aseguradoras, donde el ingreso bruto se determina por el monto total de las primas recibidas por la venta de pólizas de seguros, sin incluir los costos asociados a la prestación de los servicios de seguros. Es importante considerar que las aseguradoras están sujetas a regulaciones específicas, estas en materia de ingresos y gastos, por lo que es necesario, seguir las disposiciones establecidas por la ley. En el caso de las obras de construcción que se realicen en más de un año, el ingreso bruto se determina por el monto total de los ingresos generados por la obra, distribuidos en función del avance de la misma. Esto significa que el ingreso bruto se calcula de forma proporcional, de acuerdo al porcentaje de avance de la obra en el periodo fiscal. Para concluir, es importante mencionar que el proceso de determinar la obligación tributaria del impuesto sobre la renta es un proceso que debe realizarse con suma atención y precisión para poder evitar las sanciones fiscales. Esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.